a la luz lo antes posible, en beneficio de los chilenos. 7 de la mañana con 32 minutos, queremos saber más de este tema y por eso vamos a conversar con Manuel Inostroza. Él es académico de la Universidad Andrés Bello y también fue superintendente de ISAPRES, así que conoce bastante bien este tema. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buen día. Buenos días, Patricio. Muy buenos días, Francisco, a ti también. Podríamos tratar de explicar, y usted que es profesor lo va a lograr didácticamente a la gente que está en su casa, qué es lo que está en colisión, si se quiere, o cuáles son las diferencias de estos dos proyectos, porque queremos saber cómo le va a afectar a la gente si se aprueba el proyecto del gobierno de modificación de ISAPRES o el que está en la Comisión de Salud del Senado. A ver, aquí lo que está en colisión es que la reforma del año 2003-2005, que incluyó el auge y modificación al sistema ISAPRES, dejó pendiente el tema del financiamiento y el tema de la discriminación. ¿A qué me refiero con el tema del financiamiento? No logramos integrar solidariamente a público FONASA con el sistema ISAPRES y tenemos dos pools de riesgo distintos. Y tampoco logramos resolver el tema de las preexistencias, el que con una patología, una enfermedad diagnosticada yo no me puedo cambiar de ISAPRES, y que por el problema de la tercera edad y de las mujeres de edad fértil se me discrimine cobrándome más por esa condición de edad o de patología. Estos dos problemas son los que generaron una comisión el año 2011 que llegó a un acuerdo político y se presentó un proyecto de ley que es el que está presentando el Ejecutivo. Lo presentó hace más de un año, pero la Cámara de Diputados no lo aprobó y ahora ese es uno de los que está en el Senado. Y básicamente lo que plantea ahí es un plan garantizado único, universal, que es igual para todos los beneficiarios de ISAPRES. Al menos se introduce la solidaridad en el sistema ISAPRES y que como es un precio único no se puede cobrar más a las mujeres, no se le puede cobrar más a los niños menores de 2 años ni a los adultos mayores. Todos pagamos un mismo valor por ese mismo plan que se financia prácticamente en un 100% con el 7% de la cotización sin adicional. Y además se le agrega un IPC de la salud para establecer un mecanismo de referencia y no tener alzas abusivas en los planes de salud. Eso es lo que de alguna manera se plantea con el proyecto del Ejecutivo. Ahora, Guido Girardi, como explicaba, él ha presentado históricamente, desde que yo fui superintendente de ISAPRES, además superintendente de salud, otro proyecto de ley que él plantea cosas adicionales como él muy bien explicaba. En mi opinión, no todas técnicamente bien resueltas, pero lo que está hoy día el Ejecutivo discutiendo junto con el Parlamento y el Senado es la posibilidad de llegar a acuerdo entre estos dos proyectos, entre estas dos iniciativas. El tema, solo para graficar por qué creo que no está bien resuelto técnicamente y va a haber que darle una vuelta más. Por ejemplo, el senador Girardi plantea establecer como cobertura obligatoria un 80% como mínimo. Eso existe en el auge. El auge establece un 80% como mínimo, pero al mismo tiempo el auge fija un arancel de prestaciones, es decir, el examen para el tratamiento o diagnóstico de la diabetes cuesta 100 pesos y nadie puede pagar más de 20 y le cubre 80. Pero para eso el sistema fija que establece un costo de 100 pesos. Si nosotros quisiéramos hacer lo mismo para un plan garantizado, tendríamos que establecer el mismo mecanismo de fijación de precios para todas las prestaciones. Y eso el proyecto de ley del senador Girardi no lo plantea. Manuel, dice 80% y en realidad la prestación puede costar 1 millón, puede costar 10 millones, y ustedes saben que 80% de 10 millones son 8 millones y tendrías que pagar 2 millones. Por lo tanto, no está bien resuelto el problema, pero Manuel, esperemos que en el Parlamento esto se resuelva. Sí, lo que pasa es que Girardi también habla de ese 80% por una injusticia que se produce en el sistema cuando uno paga un 7% mensual, a veces un poco más porque hay que pagar un extra. Finalmente después tú cuando tienes la prestación tienes que además hacer un copago porque no te cubre el total, entonces finalmente uno paga y después vuelve a pagar. Entonces eso es un poco lo que se quiere eliminar con esa cobertura obligatoria por parte de las ISAPRES, y que además tienen esto de la integración vertical que hace que te puedan cobrar simplemente lo que quieran, porque el IPC de la salud se manipula a través del alza de los precios, y que vemos que pasó hace un mes atrás. Mira, lo que pasa es que, como te digo, técnicamente no basta con declarar, tal como está en el proyecto de ley hoy día del senador Girardi, decir que cubre el 80%. Si lo que tú buscas, lo que acabas de explicar, con el proyecto del senador Girardi, con esa indicación, no lo vas a lograr. Entonces, mi punto es que tenemos que fijar no solo un conjunto de prestaciones, sino que además definir una cobertura fija financiera y ahí establecer, o sea, el espíritu del senador Girardi es positivo. De hecho, lo que logramos con el auge, esto mismo que tú buscas, que en el caso del auge tú no tengas que establecer copagos adicionales, pero el auge lo logramos solo para un conjunto hoy día de 80 patologías. Nos quedan cientos de patologías que no tienen la misma dinámica. Entonces el tema es cómo hacerlo legislativamente bien hecho para que no solo sea un beneficio que se obtenga para el auge, sino que para el resto de las prestaciones. Y respecto al IPC de la salud, mira, te voy a dar, solo explicarlo de la siguiente manera.
Hasta el año 2005, cuando no hicimos la reforma de la ISAPRE, el reajuste promedio del sistema ISAPRE era de 8,5. Cuando hicimos la reforma y se estableció que la superintendencia tenía que transparentar los precios que cobra la ISAPRE, se bajó automáticamente a 3,7, es decir, un 58% menos en el precio solo por transparentar. Si se fija ahora el IPC de la salud, los indicadores que nos están dando el IPC de la salud es 2%, 2,4%. O sea, en todo caso, esto va mejorando. Ahora, el tema es cómo fijar y regular lo que se señala muy bien, la integración vertical, porque correctamente, si no se resuelve el problema de la integración vertical o de cómo yo le pago de ISAPRE a las clínicas, efectivamente el riesgo que puede ocurrir a futuro es que, como se señala, las ISAPRES digan, chuta, para poder seguir ganando lo que ganaba, lo que voy a hacer es reajustar los precios de las clínicas para poder pagarles más y por un lado equilibrar la utilidad. O la gano por la ISAPRE o la gano por la clínica. Y por lo tanto ese tema de la integración vertical también vamos a tener que resolverlo, porque si hoy día vemos, va a ser que en el futuro no se vuelva a disparar los costos de la ISAPRE por esta integración vertical. Sí, Manuel, lo que no se entiende es por qué históricamente en Chile existe un sistema de ISAPRES que tiene la integración vertical como un lío tremendo y además es discriminatorio porque la gente que llega enferma no derechamente o le sale más caro o no se puede cambiar de ISAPRE. ¿Quién concibió esto? ¿Bajo qué esquema se concibe y por qué esto sigue operando? A ver, esto se concibió el año 80-81 cuando se hizo la reforma al sistema de salud bajo la dictadura de Pinochet, y a pesar de todos los esfuerzos legislativos que hemos hecho, se han aprobado 4 proyectos de ley de ISAPRE entre el año 90 y el año 2005. Se aprobaron 4 proyectos de ley. Pero yo señalaba al comienzo, los 2 proyectos o los 2 temas fundamentales más estaban en cuestión, pero que requerían más apoyo político y parlamentario para modificar, fue el tema de la discriminación por factores de riesgo, que finalmente lo resolvió los tribunales de justicia, en este caso el Tribunal Constitucional, que dijo, mire, las tablas de factores de riesgo en el sistema ISAPRE ya no van más porque son inconstitucionales, y por eso es que estamos metidos en este debate con un proyecto de ley, eliminar completamente las tablas de factores de riesgo ya por ley, no por el efecto de los tribunales, y establecer esta suerte de solidaridad o plan que no diferencie, que no discrimine y que permita la libre movilidad del sistema ISAPRE. Estas 2 reformas, en 4 proyectos anteriores, no ha sido posible modificar, básicamente por el planteamiento en contra de la ISAPRE y el eco que han tenido los parlamentarios de derecha, particularmente la UDI y algunos parlamentarios de Renovación Nacional. Recordar que cuando quisimos hacer el auge con un plan solidario, el 2002 se presentó ese proyecto de ley, la derecha, yo era superintendente de ISAPRE en aquella oportunidad, nos planteó, miren, si ustedes quieren aprobar la solidaridad eliminando estos factores de riesgo, nosotros vamos a votar en contra del auge. Finalmente la decisión fue salvar el auge, que igual ha sido un buen avance tanto en FONASA como en ISAPRE, y dejar para más adelante, y esta es la oportunidad para hacerlo, de hacer este debate y este cambio legislativo que yo creo que requiere el sistema de salud chileno. Muchísimas gracias, Manuel, por haber conversado con nosotros. Que tenga buen día. Muchas gracias, y ojalá este tema se resuelva por el bien de la ciudadanía. Muchas gracias a ustedes. Es verdad. ¿Podemos ver imágenes del Vaticano, señor director? Ahora eso es humo negro, no hay por ahora acuerdo para elegir al sucesor de Benedicto XVI, es decir,